Cuando trabajamos con inteligencia emocional, estamos incorporando progresivamente herramientas que nos van a permitir vivir mejor. Y esto no es una promesa que nos hacemos o una fantasía. En la práctica, la inteligencia emocional nos permite adquirir esas herramientas imprescindibles para gestionar con mayor eficiencia nuestras emociones. ¿Por qué es importante gestionar nuestras emociones y tener esas herramientas? ¿Por qué hablamos de alfabetización en inteligencia emocional? Porque las emociones, ¿qué es eso? Esa reacción primitiva, ancestral, que presentamos ante cosas que nos pasan, pueden permitirnos el bienestar, como en el extremo pueden enfermarnos. Porque las emociones son esas reacciones primigenias ante las situaciones, ante todo lo que nos sucede, que además de permitirnos relacionarnos con nosotros mismos, nos permiten la relación con el entorno inmediato. Se ha demostrado que si no nos autorregulamos en el ejercicio de nuestras emociones, corremos el peligro de malinterpretarnos y de que se nos malinterprete, condicionando negativamente la interacción con nosotros mismos y con los otros, de tal manera que llega un momento en que nos situamos en lo que yo denomino cuello de botella, ¿no? Pareciera que no hay salida. Gestionar nuestras emociones eficientemente es una herramienta básica para todos los aprendizajes. ¿Aprendemos de manera displacentera o aprendemos de manera placentera? Pero aprendemos inevitablemente porque más tarde o más temprano tenemos que construir esquemas que nos permitan afirmarnos frente a lo que se nos va presentando, al devenir cotidiano de nuestra vida, para poder seguir andando. Inevitablemente, más tarde o más temprano, aunque repitamos torpemente ciertas experiencias, deberemos aprender a salir de eso. Cuanto antes lo hagamos de manera más eficiente, cuanto mejor lo hagamos de manera más eficiente, mejor nos van a salir las cosas, mejores experiencias vamos a tener, más logros. Y convengamos que los seres humanos somos seres simbólicos, arrojados a este mundo para convivir, pero al mismo tiempo en pos de logros. Esa lucecita que nos va impulsando hacia un norte son el ansia de logros. Aquello que nos va, ese motor que nos va movilizando hacia, son los logros. Eso que nos permite sentirnos gratificados cuando la mirada de los otros nos los hacen notar. Es aquello que nos nutre positivamente, nos masajea el ego muchas veces y nos permite sentir que somos valiosos. Vamos construyendo la noción del propio valor, situándonos ante aquello que los demás miran positivamente de nosotros y ante lo que nosotros mismos vamos conformando como visión positiva. Gestionar las emociones nos permite relacionarnos con nuestro entorno de manera constructiva, de tal modo que, insertos en un entramado social y cultural, nos vamos sintiendo ese alguien que se para, que decide, que elige y que evoluciona y que siente que camina, que siente que hay una meta a lograr. Gestionar las emociones
nos permite ser más sabios, nos permite ser más conscientes de aquello que tenemos que corregir, de aquello que tenemos que repetir, si se quiere, de aquello que tenemos que continuar, nos vuelve conscientes. Gestionar las emociones nos vuelve seres conscientes. Al mismo tiempo nos confiere autonomía para corrernos de las codependencias, para empezar a ser esas personas que se autodeterminan sin necesidad también de la aprobación. Llega un momento que si bien a todos nos gusta sentirnos valorados, que la aprobación no nos es tan necesaria para estar convencidos de cuál es el rumbo que hemos adoptado. Y acá vamos a hablar también de aquello que necesariamente vamos a ir haciendo a medida que crezcamos, que es poder elegir, como seres libres, como seres autónomos. Las elecciones, las decisiones, en principio, son muy condicionadas por los patrones culturales que nos han ido conformando como seres de un determinado entorno, insertos en una trama social. Por lo tanto, las elecciones al principio no son tan inocentes, tan porque sí, tan porque se me ocurren. Ya sea que elija seguir determinados patrones o que elija transgredirlos. Nuestras elecciones están muy condicionadas por las herencias, por los mandatos, por lo genético muchas veces y por la falta de conciencia. El nivel de conciencia se va acentuando a medida que crecemos, por supuesto, a medida que atravesamos las etapas psicológicas hacia la madurez. Es un proceso alquímico, es maravilloso, porque del barro, de la etapa del nigredo, hallamos oro, creamos oro, en la etapa dorada de la abundancia del saber, porque en el fondo venimos a aprender, seres arrojados al mundo para aprender, para desaprender lo negativo, lo que no nos sirve, aquello que debemos soltar y dejar ir, y para aprender lo nuevo, vaciar la vasija para poder seguir recibiendo lo nuevo. Son muchas cosas que están interrelacionadas en el tema de alfabetizarnos en inteligencia emocional. Alfabetizarse en inteligencia emocional, diría, es la búsqueda de la piedra filosofal, ¿no? de los cuentos de la etapa de los sabios, pero que en esencia la piedra filosofal para cada uno de nosotros es la salud mental. Alfabetizarnos en inteligencia emocional es atravesar todas las inteligencias. Ahora hablamos inclusive de la concepción de inteligencia multifocal. Integra todas las inteligencias y nos vuelve eficientes en nuestro desarrollo, en nuestro proceso evolutivo hacia el bienestar. Y menciono bienestar y no digo felicidad. En esto que prendamos el semáforo, ¿no? La luz de alarma, de que hay muchas vertientes que prometen la felicidad absoluta, eterna, infinita, lo cual es un albur y contradice incluso no solamente el sentido común, sino el criterio de los sabios, que de vez en cuando hay que retomarlo, que es que la felicidad es el equilibrio entre los extremos. La felicidad es un equilibrio y es un estado, no es un instalarse in eternum en una situación. Porque si no, allí, en esa máscara de las personas felices, tendríamos que trabajar, por ejemplo, si hablamos de terapia floral, agrimone, ¿no? Que es la máscara, que hay detrás de esa máscara. Generalmente la negación, la represión de lo que verdaderamente nos pasa,
la negación de aquello que tenemos que enfrentar y por lo tanto instalarnos definitivamente en las patologías que hay detrás de una persona eternamente feliz, ¿no? Esto que me pasaba a mí en la infancia y que les debe haber pasado a muchos, cuando veíamos las caras sonrientes de los payasos. Siempre me impactaron los payasos en esa máscara que se pintaban, porque por un lado se pintaban una enorme sonrisa, pero también una lágrima. Y en esa metáfora, ¿no?, de que qué hay detrás de una sonrisa, generalmente venía el sufrimiento, el padecimiento. Siempre los payasos me parecían seres como muy desvalidos, ¿no?, en esto de el ruido que metían para mostrarse felices y hacer felices a los otros. Siempre me impactaron. Y eso nos tiene que servir también para reflexionar. ¿Qué máscara nos ponemos para ser amados, para ser aceptados en un entorno social en el que tenemos que interactuar necesariamente? ¿Qué máscara nos pusimos de pequeños? ¿Qué nos decían los nuestros en ese microespacio de la familia que debíamos ser para ser aceptados y amados? Entonces, formarnos en inteligencia emocional es desaprender eso que nos trajo hasta acá y que nos fue enfermando. Analicemos las contrapartes emocionales de cada patología física que fuimos presentando a lo largo de nuestra vida. ¿Cuánto para analizar, cuánto para reflexionar, cuánta madeja para desanudar y que fluya el hilo, ¿no? Y que fluya el hilo, esa madeja de Ariadna en la cueva para permitir ser salvada del Minotauro. Esa madeja conductora, ese hilo conductor que nos va a salvar la vida. Eso es la inteligencia emocional, que nos va a permitir resolver aquello que se fue anudando, el knot, ese nudo que nos perturba, que nos obstaculiza, que nos ciega, muchas veces nos enmudece, nos paraliza y no nos permite seguir creciendo. Y vamos repitiendo y decimos es el destino. Y yo cada vez creo menos en el azar, porque si vamos a analizar lo que nos trajo hasta acá hoy, en este aquí y ahora, cuánto de encadenamiento de eventos que nuestro yo sabio fue trazando y no vimos, y no tuvimos los elementos para poder decodificar. Aprender inteligencia emocional que se aprende de por vida, que no nos recibimos de inteligentes emocionales, que vamos practicando inteligencia emocional, nos vamos volviendo eficientes, nos permite leer nuestra situación del presente para desandar eso del pasado que no nos sirvió, para tomar eso del pasado que sí es positivo y construir ese mañana mejor para nosotros, pudiendo enfrentar lo desarreglado, lo desarmónico, porque también nos va a pasar, Es decir, darnos el aire inteligente para seguir andando con el menor gasto de energía, si vamos a lo pragmático, con el menor gasto de energía. Todo es vibración, todo es energía. Todo tiene que fluir y cuanto menos se anude, mejor, porque eso implica salud, porque eso implica bienestar. ¿Es un estado permanente ad infinitum? No, nos van a pasar cosas, pero vamos a tener herramientas para enfrentarlas, para salir de las situaciones dilemáticas. Y cuando hablo de lo dilemático, hablo de esa divergencia que se nos presenta entre las opciones y que inteligentemente deberemos ir desandando, trazando nuestros nortes, que a veces nuestros nortes nos van a ir llevando hacia otros lados.
vamos a tomar atajos, cada vez menos, pero que en síntesis nos van a ir llevando hacia eso que sentimos desde nuestro interior, que tiene que ser, que no es tan inocente, que viene predeterminado, no lo sé, nuestros caminos vienen siendo trazados. Hablar de destino, hablar de lo azaroso, es justamente encontrar atajos, muchas veces para no hacernos cargo, para victimizarnos también. Por eso digo, la inteligencia emocional nos permite soltar las codependencias, atarnos menos a la mirada de los otros y dejar de atar también a los otros para no manipular, para no tomarles la energía a los otros. No atajos, no atajos. La inteligencia emocional nos permite hacernos cargo y ser los hacedores de nuestros caminos en mayor libertad. En mayor libertad, ser conscientes de lo que traemos, de aquello que debemos ir desprogramando, que no fue saludable, de dejar de pensar a quién nos parecemos porque nos condiciona, de reconocer las herencias, abrazarlas y soltarlas con amor, porque no tienen que condicionarnos nuestro futuro. Somos los responsables de nuestros mañanas. Absolutamente, nadie más. La inteligencia emocional nos va a permitir decodificar esas instancias en que solitos nos tiramos a las piletas para no echarle la culpa a nadie de atrás ni a los costados, para responsabilizarnos solamente nosotros de los caminos que elegimos. Pero para eso hay que formarse. La inteligencia emocional es ese vademecum de prescripciones que nos vamos a ir dando, que vamos a ir construyendo para poder leer las situaciones dilemáticas, enfrentar las situaciones y resolverlas con el menor gasto de energía. Porque vaciarnos energéticamente o que otros nos tomen la energía nos enferma, es un desequilibrio. Todo eso vamos a comprender, a aprender en pos de la conciencia. La conciencia nos convierte en seres consistentes. La consistencia es la coherencia, el equilibrio entre el hacer, el sentir, el pensar. Ninguna decisión es azarosa. Podremos leer qué nos trajo hasta acá y que en el 90% de los casos hemos sido responsables, salvo en la primera infancia, saliendo de la primera infancia, quizás hasta la preadolescencia. Y recuerden que evolutivamente traemos una memoria ancestral, genética, por lo cual nunca somos tablas rasas. Nunca. Traemos ciertos saberes aprendidos a los cuales vamos aprendiendo a ver y a valorar. ¿Cuánto para trabajar? Inteligencia emocional. Esto recién empieza.